contrario, muchas esperanzas para otros. Bueno, yo le decía que hay que entenderlo a través de la mirada de un poco desde afuera de este bosque, porque los que están adentro tienen, por así decirlo, su propia chita que afilar. Tenemos dos invitados esta noche, Alberto Mayol, académico de la Universidad de Santiago. Alberto, gracias por estar aquí. Buenas noches. Y Antonio Horvath, director ejecutivo del Instituto Libertad, gracias por estar aquí. Buenas noches. Un poquito afectado de la voz, Antonio, pero está a puro tecito, manzanilla y haciendo lo posible, así que vamos a irnos. ¿Hay relato detrás de esto? Porque hace rato, por ejemplo, a Piñera se le criticaba y desde su propio sector decía, mucha medida, poco relato. Yo escucho hoy día alguien que decía, oiga, poco relato aquí, poco ver futuro, sueño de país, mucha medida, 5% de la luz, 3% no sé qué. ¿Hay relato, Alberto? No, hace bastante tiempo que no acontece. Eso del relato que tiene un componente estrictamente narrativo, como diría el tema del relato, pero tiene un componente político importante, sí, que es dar una orientación clara. Para allá y, claro. Y efectivamente, de hecho lo que ha hecho normalmente Michelle Bachelet en los discursos es que ella juega con dos bosquejos de relato que son contradictorios entre sí, ¿ya? Y que ninguno de los dos está consolidado. Y lo pone uno más fuerte que el otro dependiendo del momento. Normalmente, además, lo que hizo la historia de la concertación era que ponía más fuerte en el discurso el que estaba más débil en la práctica, ¿ya? Y cuando la nueva mayoría aparece con las reformas estructurales, también ponía más fuerte un discurso un poco más moderado, aunque las reformas fueran un poco más profundas. Claro. Entonces, siempre juegan a los dos discursos, que es algo muy signo de los tiempos, muy de los 90 para adelante en el mundo, no solo en Chile, desde que se acabó la historia según Fukuyama más o menos, que esta idea de tener proyectos es una cosa muy mal vista, ¿ya? Y como que es peligrosa, como que inmediatamente que alguien aparece con un proyecto de sociedad futuro es poco menos que un sujeto autoritario, estalinista, claro, y qué sé yo. Iluminado. Entonces hay una sensación, de hecho hay 3 o 4 momentos en el discurso en que Michelle Bachelet podría haber hecho perfectamente, cuando habla de la nueva constitución y dice Chile nunca ha tenido una constitución que responda a la ciudadanía. Esa es una interpretación histórica importante, y ahí podría haberse lanzado con todo y haber tenido 5 minutos de épica. Pero no hubo épica. Lo cerró inmediatamente, suturó la herida y siguió. Entonces, efectivamente hay una ausencia de relato permanente, y en este caso yo esperaba, de hecho, que fuese más claro, porque había hecho un cambio de gabinete y había que darle sentido al gabinete. Entonces era bueno definir cuál era la ruta. O sea, el presidente de alguna manera debería ser una suerte de pastor que guía, no que hay que obedecer 100%, pero que va guiando, más o menos, por aquí nos vamos a ir, por acá un vaquiano, como se terminó. Sí. Y aquí no se da la impresión de que el vaquiano no sabe mucho qué camino va a tomar. ¿Qué piensas tú, Antonio? O sea, un poco las dos cosas. Yo siento que este discurso del 21 de mayo podría haber sido el discurso de cualquier 21 de mayo. Y creo que eso tiene que llamarnos a la reflexión. Es decir, yo creo que la medida del discurso se tiene que medir también en función de la expectativa que hay y el momento político que estamos viviendo. Y el momento político que estamos viviendo es reconocido por varios, uno de los más graves probablemente desde el retorno a la democracia. Y si uno mira cómo se hizo cargo ella respecto a ese momento político, yo creo que deja algo que desear. Pareciera que no hizo un cambio de gabinete donde descabezó a todo el comité político, y lo había hecho hace algunos días anteriores. Y el discurso como que no refleja ese minuto o ese momento que estamos viviendo. Entonces yo creo que está bien, uno puede estar de acuerdo con una medida, podemos decir las que estaban viendo los distintos actores que estaban siendo entrevistados, pero yo siento que si uno analiza el discurso respecto a las expectativas que se habían generado, y esto, ojo, no solamente porque uno podría decir, no, es que tú eres de oposición, por lo tanto estás haciendo una crítica, pero yo creo que los propios análisis de los personeros o los parlamentarios de gobierno van diciendo eso, es decir, ellos hablan de un discurso mesurado, recatado, correcto, pero eso no es lo que estamos viviendo. Es un poco la señal de los tiempos de estas miradas zigzagueantes. Tenemos a un Burgos y a Valdés, por ejemplo, que todo lector, ni siquiera entre líneas, lineal, un lector básico entiende qué significa poner a Valdés y a Burgos. Claro. Pero da la impresión de que la presidenta los pone, pero voy a decir en sentido figurado, se avergüenza un poco de ponerlo, se avergüenza del significado. Entonces ellos hacen su pega los 3 días, dicen vamos a moderar aquí no nos vamos a ir al chancho, bien chileno, no vamos a meter la profundidad aquí, y resulta que desde el sector más radical lo ponen presión y vuelven a decir otra cosa. Hay una cosa zigzagueante, como que decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer?
reforma laboral profunda, como quieren algunos, o un poco más edulcorada, como quieren algunos, que no tiene nada de malo, quizás para los tiempos, como que no se creen un poco los cuentos de qué quiere hacer o no. Bueno, es que yo creo que ese es un sino en Michelle Bachelet. En un libro que saqué sobre la nueva mayoría puse a Michelle Bachelet en posición hamletiana en portada, porque efectivamente es un sino en su historia el hecho de qué es lo que va a hacer. Va a jugarse por su proyecto político, que ella lo tuvo en su primer gobierno y lo abandonó a los 3 meses, lo tuvo ahora y se puede decir con el cambio de gabinete que lo abandonó al año y 2 meses, ¿ya? O va a jugar por decir, bueno, hagan ustedes el proyecto político, vean ustedes lo que van a hacer con los partidos, negocien, acuchíllense, vean cómo lo hacen, y yo me voy a encargar de tener una conexión con la ciudadanía que permita mantener la popularidad en alto. Frente a ese dilema, siempre hay una posición zigzagueante, porque efectivamente en algún momento como que dice, bueno, pero igual se abrió la oportunidad de poder hacer algo más sustantivo, y vuelve. Pero si rebota una pequeña situación de rebote, inmediatamente se vuelve a la tesis de ablandar la escena. Yo creo que efectivamente el gobierno muestra un carácter zigzagueante. Este discurso es, a mi juicio, infinitamente mejor que el del año pasado. O sea, todo lo que hemos dicho no obsta a decir que este fue un discurso mucho mejor que el del año pasado, que tiene elementos tácticos importantes al interior de la nueva mayoría. Las citas a la Iglesia Católica, en su versión reformista, renovada, más a la izquierda progresista de la Iglesia, esas citas claramente son un llamado a la DC a escuchar el llamado de ese ala de la izquierda de la Iglesia y no del ala más conservadora. Hay unos esfuerzos ahí, unos detalles que son más o menos interesantes, pero son detalles, y en general se mantiene esta tendencia muy propia de los últimos años de la política chilena y muy propia de Michelle Bachelet, de la lista de supermercados, de poner una lista de supermercados de todo lo que hay que ir a comprar para este año, ¿ya? Y después ver si lo logramos sacar, que también se ha traducido un poco también en la relación. Hubo un momento también que cuando habían entrevistas a los candidatos presidenciales se les preguntaba como una carrera por el saber, así, ¿cuánto cuesta una reforma de tal tipo? Entonces el tipo tenía que decir 1.600, no, 1.800. Entonces ese tipo de juego de la política es bien de los últimos tiempos. Antonio, en esta lista de supermercados echaste de menos, por lo menos parar un segundo, a una autocrítica, porque Bachelet sigue hablando de la autocrítica en plural y no en singular, o no singularizando al menos. Sigue diciendo, porque nos hemos metido en este problema, estamos sufriendo, pero no todos sufren ni todos han metido las patas en esto. Entonces, ¿te hizo falta de partida la autocrítica para generar verdad, que es como siempre su gran ancla con la ciudadanía? Yo creo que es más que lo que dices tú, Matías. Ojo, porque si tú miras cómo ella habla, las autocríticas las hace en plural, pero cuando habla del gobierno, habla de mi gobierno, no habla del gobierno de la coalición. Lo personaliza mucho, por lo tanto, las partes positivas se las deja a ella y las partes negativas se las deja en plural o las va diseminando. Y un poco, yo estoy de acuerdo en parte de lo que dice Alberto. Ella lo que busca, y yo creo que ella ha tratado de jugar y dado el nivel de popularidad y lo que ha pasado y la crisis cómo le ha afectado, lo que ella está buscando finalmente es evitar definirse, porque es la mejor manera que ella tiene para mantener a todos dentro del paraguas. Es decir, si ella se define, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente... Ese tema quería entrar, es ambigüedad total. O sea, total. Es que lo tiene que hacer, porque ella ya no tiene el liderazgo. Ella, el año pasado, si bien yo puedo estar de acuerdo con que es un mejor discurso que el del año pasado, pero el año pasado ella tenía un 50 y tantos % de popularidad, hoy día tiene un 29%, por lo tanto ella ya no es capaz de sostener, ella en su popularidad, a toda su coalición. Por lo tanto, ella no puede en este minuto tomar una definición por uno o por otro, porque por donde la tome se le va a caer. Septiembre está ahí, y septiembre vienen las definiciones, entonces no da luces, es porque no tiene nada listo. ¿Cómo leen ustedes esta ambigüedad en materia constitucional? No, yo creo que la ambigüedad ha existido en el discurso y nunca ha existido en la realidad. Yo tengo claro que dentro del gobierno hay una tesis respecto a cómo debe ser el cambio constitucional. Esa tesis básicamente dice que hay participación, pero no vinculante, ¿ya? Y que básicamente esto en algún punto se resuelve por arriba. En el Congreso. Se resuelve en el Congreso y eso me parece que es bastante claro. Ahora, el problema es que eso nunca lo ha hecho explícito
para evitar durante todo el proceso de campaña primero y ahora durante todo el primer proceso del gobierno, que era el momento donde era mejor hacerlo en todo caso, porque era el momento de fijar y hacer la pérdida que hubiese en ese instante, y de ahí para adelante ya se olvidaba el asunto, para no tener problemas con el grupo que estaba promoviendo la Asamblea Constituyente. Y yo creo que la estrategia que se ha diseñado es muy mala. Creo que si lo que se quería era evitar una Asamblea Constituyente, lo más probable es que este escenario se termine abriendo una Asamblea Constituyente, porque convocar una participación que después se le explica a la ciudadanía de que no es vinculante, ¿ya? La decepción es mayor, y además la salida por el Congreso en las condiciones actuales es muy complicada. Si estás buscando legitimidad y vas al Congreso, no es el mejor lugar hoy día. ¿Tú qué piensas respecto de la Asamblea Constituyente o la ¿cómo se le llamó ella? Proceso Constituyente. Sí, proceso Constituyente le llamamos hace un tiempo. Sí. Viene septiembre, las definiciones, y ahí va a haber que hacer política real. O sea, yo creo que ella está postergando el debate para que no se le separen las aguas. Y me parece que es una estrategia válida, pero que en algún minuto va a capotar. Es decir, en algún minuto ella tiene que tomar una definición como plantean. Mi impresión es que el lugar es el Congreso, nos guste o no, porque algunos podrán decir con respaldo que hay deslegitimidad. Bueno, pero si el Congreso está con deslegitimidad, tampoco podría haber hecho la reforma educacional, tampoco podría haber hecho la reforma tributaria y tampoco podría estar discutiendo la reforma laboral. Es decir, la legitimidad o va para todo o no va para nada. Bueno, lo increíble es que podemos llegar, es hipotético, ¿no? Pero podemos llegar a septiembre con, no sé, te invento, 25 con 30 parlamentarios de la Cámara de Diputados formalizados, por ejemplo, y van a ser los que van a dirimir una reforma constitucional. Entonces, si Pinochet, evidentemente que no era legítimo, a lo mejor personas formalizadas tampoco van a ser muy legítimos para firmar una constitución. Entonces, estamos un poquito macondo todo esto. Claro, ¿no? Es muy complicado, porque además, y puede ocurrir que además sean formalizados después de que hacen la constitución, y cuando tú ya tienes la constitución supuestamente válida, de pronto aparece que hubo un caso de cohecho donde estuvo involucrado. O sea, es una situación que es muy compleja en una situación límite como esta, porque aquí lo que se ha hecho es permitir que la legitimidad baje. Aquí hay una cosa bien interesante. Los grupos más conservadores en su momento tomaron la decisión de decir, bueno, a los grupos conservadores lo que les sirve más que nada es que haya mucha legitimidad del orden y punto. Pero cuando no hay mucha legitimidad del orden, lo que menos les conviene es que haya algún grupo con mucha legitimidad y otros con muy poca. Lo que necesitan es que más o menos sea parejita. Y hoy día todos están tirando a la baja todo. De hecho, fue muy interesante que se haya atacado a Michelle Bachelet desde dentro de la nueva mayoría y desde fuera, porque Michelle Bachelet era la única conexión que quedaba del sistema político completo con la ciudadanía. Y sin embargo se la atacó. Y la tesis que está detrás de eso es que con electroplano cualquiera puede volver a instalar su medio de juego. Arriba revuelto, ganancia pescadores. Exacto. Por último, lo que dejé para el final, que en educación ahí sí que no hay ambigüedad. Ahí tiró un anuncio, o lanzó un anuncio concreto: 60% para el próximo año, 60% de las personas más pobres van a tener gratuidad. Ahora, no en todo el sistema universitario, no es universal, pero por lo menos dijo. Sí. Centro de Formación Técnica, universidades del Consejo de Rectores, ahí no hay ambigüedad, puede gustarte o no, pero ahí lo dijo clarito. Lo dijo clarito, pero yo creo que vale la pena preguntarse si ese anuncio le llega efectivamente a los más vulnerables o no. Porque uno podría decir, por ejemplo, en las universidades del Crunch, ¿quiénes acceden hoy día a la universidad del Crunch? Acceden los que normalmente tienen los mejores puntajes, y los que normalmente tienen los mejores puntajes son probablemente los que han tenido... Contradictoria, dices tú. Es para los más pobres, pero de la selección. Los más pobres de una selección. Es decir, yo creo que se le está dejando fuera de este anuncio a una enorme cantidad de alumnos universitarios que no están estudiando en las universidades del Crunch y que probablemente son de sectores más vulnerables que están ahí. Y además, ojo, si bien ella toma una definición, no anuncia cómo la financia. Porque un punto súper importante, es decir, la reforma tributaria que se suponía que iba a recaudar 8.200 millones de dólares, hoy día ya casi nadie asegura que va a recaudar 8.200 millones de dólares, no queda claro, y creo que es absolutamente importante aclararlo, cómo se va a financiar una medida de estas características. Alberto, ¿qué te pareció la llegada de este anuncio? ¿Cómo va a llegar este anuncio? Yo creo que es bastante claro respecto a lo que viene para el próximo año, pero no hay ninguna claridad respecto a lo que viene después, porque... No, de hecho, dijo que es un punto de partida. Claro, hay mucha inconsistencia, y eso es lo llamativo. Durante todo el año anterior, por ejemplo, el gobierno, lo acaba de decir Víctor Pérez, por ejemplo, corrigiendo a la presidenta de la FECH, que había dicho que este gobierno había tratado igual que Piñera a las universidades,
y Víctor Pérez sale a decir, no la trató igual, la trató peor. Ha llegado menos dinero del que había llegado con Piñera. Por lo tanto, de pronto estaban todas las universidades públicas diciendo, oye, no ha llegado nada, ¿ya? Ha sido lo peor de lo peor apostar a todo esto, y de pronto aparece esto de la nada. Y por lo tanto es muy extraño estas medidas que juegan como una especie de contraciclo misterioso, digamos, no queda muy claro. Evidentemente es una declaración ya por lo menos más precisa, sí. Y evidentemente ayuda a figurarse de qué se trata. Yo creo que hay algo bueno en eso para la ciudadanía, que es entender que la reforma tiene carne, que se parece a algo que va a aparecer por tu ventana, pero yo creo que efectivamente no tener trazada cuál es la línea, cuál es el principio que rige sobre la reforma, cuál es el principio porque si tú dices, vamos a financiar la Universidad del Cluj y vamos a inyectarle recursos más para que amplíen mucho la matrícula y para que el problema que tú estás señalando no exista en el fondo, bueno, uno dice, se entiende hacia dónde va, claro. Pero si mañana van a decir, y ahora vamos a todas las privadas, bueno, tampoco está muy claro, digamos. Alberto Mayol y Antonio Horvat son analistas, son de la Universidad de Santiago, profesor académico de la Universidad de Santiago y director ejecutivo de la Fundación Libertad, del Instituto Libertad. Les quiero agradecer estos minutos aquí esta noche para, más que allá de medida tras medida, ir viendo conceptualmente cómo se ve este dibujo desde afuera, porque ese es el relato que uno quiere entender, para dónde van, para dónde tenemos que ir, según lo que la presidenta un poco dibuja en este sistema más tan presidencialista. Que importa que lo que dice el Baquiano, especialmente. Alberto y Antonio, gracias nuevamente. Buenas noches. Bueno, luego de la pausa, Alexis Sánchez eligió su mejor